Bienvenido de nuevo a otra sesión discontinua, en este caso ya en fecha muy... Pre-Halloween. Pre-Halloween. Bueno, para mí este es el mes de Halloween. Sí, ya todo octubre ya. ¿Para qué vamos a esperar un día cuando nos podemos coger hasta un mes? Yo ya ¿Qué- tengo decorada la casa. ¿Qué pasa con la Navidad? ¿Qué pasa? Igual. Nos vienen dando la turra desde noviembre. Total. Pues Halloween, que mola más por el contexto de terror, no por otra cosa. Exacto. Además hablamos ya de la fiesta, no de la no fiesta. El contexto de terror, pues vamos a celebrarlo. Mucha Pues gente lo que hace es que este mes se pega la maratón de cine de terror y se dedica a una película de terror por día. Más que si no tenés tiempo para ver una película Ojalá. de terror por día. Pero la verdad que sería un buen mes para hacer descubrimientos Sí. de esto, o de estas películas que llevan mucho tiempo sin ver. Y las plataformas ya sabemos que están Efectivamente. estrenando un montón de cosas de terror ya. Este año parece que por fortuna no nos van a torturar Con la de Welcome to Blue House, menos mal. No sabemos qué es Jason Blum, pero no. Pero, vamos, por lo menos no están dando noticias de que vayan a estrenarlas, porque madre mía. Sí. Madre mía. Y bueno, como es octubre, queríamos, aunque lleva ya un tiempo estrenada, pero yo tenía muchas ganas, yo lo dije a Juan Luis, digo, tengo muchas ganas de hablar de Smile. Sí. Porque ha sido una película que a mí particularmente me ha gustado mucho. Ujú. No es que Sí. renueve el género Sí, de sí. terror, no es que invente nada nuevo, pero creo que está hecho de una manera con mucho talento, creo que la realización tiene mucho talento, y al mismo tiempo tiene un guión sencillo, no vamos a decir que está rebuscado, Ujú. con una ligera crítica y un subtexto, pero que tampoco va en esa dinámica del terror Terror elevado. elevado. O sea, Sí. Entonces, que cuestión que a mí me encanta el terror Sí, elevado. sí, es decir, yo es aquí muy buena película. soy súper fan de Hereditary. Por ejemplo. Por poner un ejemplo. De Robert Eggers y sus películas. La Bruja, Efectivamente. Smile. Smile es el debut del director, ¿verdad? Parker Finn escribe y dirige, venía de un par de cortometrajes, que como estábamos comentando ahora fuera de cámara, parece que uno de ellos está vinculado con esta película, que es lo que suele pasar muchas veces, como pasó también Andy Muschietti, el de Mamá, también nació como un cortometraje, luego Guillermo del Toro se fijó en él, se acabaron la película adelante, y aquí ha sido Paramount la que se lo ha jugado, que no es una productora que se anime mucho con el cine de terror, pero esta vez... Y calificación R. Exactamente, calificación R, que la película es para adultos, tiene escenas fuertes, y hostia, pues funciona muy bien en la taquilla. Mucha gente la compara con It Follow. Sí, ¿verdad? el concepto es parecido. La el concepto idea, es parecido. incluso algunos aspectos técnicos de la realización, porque a mí fue una de las cosas que no me gustó, es decir, la película se toma su tiempo. De hecho, la película, hasta que tú empiezas a saber de qué va de verdaderamente, se toma su tiempo. Con unos movimientos, con unas panorámicas. Sí. Me encanta ese ritmo de la película. Y una de las cosas que yo aplaudí cuando estaba viendo la película, estaba diciendo, oye, no van al susto fácil del primer momento, van poquito a poco. Y de hecho no empieza con un susto terrible ni nada por el estilo, te empiezan presentando el trauma, bueno, que es bastante terrorífico, Claro. que ahí me recordó mucho también a Midsommar, Sí. el trauma del personaje protagonista, me recordó Sí. mucho al trauma de la protagonista también de Midsommar. Y luego ya empieza la película y eso se toma su tiempo y luego tiene una escena que es bastante terrorífica, la escena de la terapia. Bueno, sí, la escena de la terapia, y yo creo que tiene varias que son muy Pero yo potentes. digo cómo empieza, Sí. que ya empieza... No, claro, a ver, es como dices tú, tiene un ritmo mesurado, pero empieza dando un puñetazo en la mesa y claro, el planteamiento, el concepto es muy interesante. Y a partir de ahí ya el director, guionista y director, va hilando y crea una atmósfera muy, muy potente. Como decimos, el concepto es muy parecido a It Follows, pero aquí tenemos, no vamos a destriparlo, pero el terror nace de gente que se contagia de una sonrisa muy peculiar, ¿no? Que no tiene, como dicen los personajes, ¿no? Es una sonrisa que no tiene nada que ver con la felicidad, todo lo contrario, transmite mucho malestar, es decir, muy mal rollo. Esa sonrisa de Midsommar al final de la película. Exactamente, por ejemplo, de esa catarsis del final de Midsommar. Y bueno, O bueno, hablando de sonrisa, y que también estábamos hablando nosotros antes de empezar a grabar, esa sonrisa de The Sadness. de Sadness, Esa falsa sonrisa que verdaderamente esconde la tristeza. exactamente, bueno, y tristeza y salvajismo, que de Sadness, a ver si algún día podemos hablar de ella, porque aquí en España no la estrenan, que es una salvajada de película, está muy bien. Pero bueno, también en Smile, y es cierto que es algo que se ha comentado, hay mucha influencia del autor del manga Junji Ito,
que también hace estos personajes con sonrisas muy diabólicas y hay una especie de influencia interesante. Y a mí algo que me ha gustado mucho de Smile es que nosotros normalmente cuando hablamos de películas de terror hay algo que no nos gusta y son los jumpscares gratuitos o mal hechos que son a base de golpes de sonido con la banda sonora. Esta película está repleta de jumpscares, pero están todos muy bien medidos y muy bien dosificados y así sí da gusto, así se agradece. Es saber asustarte, evidentemente te agarras al sonido alto. Claro. Pero fíjate, hace poco estuve viendo Señales, me dio por volver a verla, de M. Night Shyamalan, con Mel Gibson cuando todavía estaba en la cresta de la ola. Joaquin Phoenix. Y me acuerdo de que había un par de sustos que no aprovechaban el sonido. Simplemente poner la cámara, me acuerdo especialmente de uno que era cuando Mel Gibson va por el campo de trigo, mazorca. Sí. Y de repente se cae la linterna, la coge y ve una pierna. Y no utiliza nada más que ver una pierna. Y yo me acuerdo de que eso te generaba una mala sensación. Y muchas veces no necesita un sonido. Y creo que esta película te va metiendo. Porque aparte de esa dirección y de ese guión que ya digo, que no es que sea el guionazo. Un guión correcto. A lo mejor destaca más porque este año he venido muy flojo en cuanto a en general, no estoy hablando solo de terror, en general. Pero tiene una interpretación que para mí particularmente la actriz protagonista se sabe. Sí, ella está genial. Además, es Sosie Bacon, hija de Kevin Bacon y Kyra Sedgwick. Y hace un papelón, porque tiene un arco dramático muy potente la película. Como ya hemos comentado, no es una película pretenciosa, es decir, es un terror muy que tiene trasfondo, habla de la salud mental y de una temática más adulta, pero es una película muy juguetona, es decir, sigue todos los códigos del género, no lo mira por encima del hombro como otras películas de las que hemos mencionado del terror elevado. Y ella, pues, se entrega, pero brutalmente a la voz del director y lo hace genial. Tiene un par de escenas que fíjate que no vienen a mí las escenas que más potentes me parecieron y que precisamente vinieron después de escenas de terror, ¿vale? Hay dos escenas, aquí entro un poco en spoiler. Una escena en la que está en una fiesta de cumpleaños, joder, muy bueno, que es muy potente y bueno, pues digamos que hay una sorpresa desagradable. Y ella cae sobre una mesa de cristal. Ese momento en el que ella cae sobre una mesa de cristal y todo el mundo simplemente la observa sin ayudar, me pareció brutal. Y ahora hablaré de ese subtexto del que está hablando Juan Luis. Y luego, otra escena que me pareció brutal es cuando ella ha tenido un momento con su hermana y está en el coche. Esa es la mejor de la película. Y hay un momento en el que ella se cabrea, empieza a desatar su rabia contra el volante del coche y la está mirando su sobrino. Me parecen dos escenas tan potentes que vienen justo después de dos escenas más rolleras. Y hablan de ese subtexto que hablamos de la salud mental, ¿no? De cómo la sociedad ve la salud mental, cómo la sociedad ve, entre comillas, a la gente que tiene problemas de salud mental. Y no solo eso, sino como la falta de empatía. Una falta de empatía total. Yo creo que la película básicamente te está echando en la cara, decir, mira, así somos la gente cuando hablamos de salud mental, así nos portamos, no ayudamos, no colaboramos. Y hacemos que no solo esto nos pase a nosotros, sino una de las cosas que también está hablando la película es que los niños se empapen de esa falta de salud mental o de esos problemas psíquicos que tenemos las personas y cómo afectan a las generaciones, a tu hijo, a tu sobrino, a quien te ve. Es brutal, porque con lo del sobrino tiene estas escenas que son muy brutales. Sí, son muy potentes. Y es que es muy interesante porque, como decimos, siguen utilizando los códigos del terror de el personaje al que está viendo algo que nadie ve y que no sabemos si es problema suyo mental o de verdad hay algo sobrenatural. Es la excusa de la película para precisamente hablar de eso, de los problemas mentales, de cómo se estigmatiza a esa gente, cómo no se consigue la empatía, como dice Juanjo, con ellos. Y en ese sentido muy desoladora, más allá de ser una película de género de terror que funciona muy bien, es muy desoladora ese subtexto que hay ahí a flor de piel sobre eso, sobre esas personas con tantísimos problemas que no reciben la ayuda que necesitan. Que un poco hilando ahí fino me recordó a Gótica, o Gotica. Sí, la de Halle Berry. Exactamente, la de nuestro flamante director Matthew Casasubit, que hizo ahí pobre por la película que le dejaron hacer. Exactamente. Como en Babylon. Como en Babylon. Y me gustaba mucho esa idea de qué pasaría si verdaderamente viéramos un fantasma y dijéramos que hemos visto un fantasma. Pues que evidentemente te meterían en un psiquiátrico, porque nadie te creería. Y aquí este personaje es que borda constantemente esa locura de decir, es que estoy viendo una presencia que me persigue. ¿Cómo te comes eso? Pues te lo comes más allá de que, oye, pues mira, esta persona lo mismo necesita medicación. Claro.
No, es brutal. No, y de hecho el personaje del novio, que no recuerdo el nombre del actor, pero el que hace de A-Train en The Voice, el personaje tan maravilloso como terrible, porque es un estúpido impresionante. Sí, yo pensaba, yo lo veía y decía, oye, mira, va a cambiar un poco de registro con respecto a, a The Voice. Y no, sigue siendo igual de gilipollas. un imbécil, sigue siendo un imbécil. Y claro, encontramos, ¿no?, que incluso su pareja, a ver, también hay que contextualizar, ¿no?, que él ve que ella tiene muchísimos problemas y demás, pero falta esa empatía que decimos, ser consciente de que esas personas están pasando un troce muy complicado, y aquí pues utilizamos el recurso del terror y de esa sonrisa contagiosa que siempre acaba con hechos trágicos. Pero es que además desde el primer momento te lo está dejando claro, porque cuando hay un momento en el que ellos están hablando y que ella le cuenta un poco que está mal, enseguida cambian de tercio de conversación. Exactamente. Y te das cuenta de eso, es como, si no hablamos de esto no existe. Eso es como... La incomunicación. Cómo los problemas mentales han quedado soterrados. No, aquí solo podemos hablar de lo bueno y que... De hecho hay un momento en el que ella misma se lo dice, a ti lo que te jode es que se te vaya tu vida perfecta. Claro, claro. Muy potente. Sí, funciona muy bien. A mí por eso me gustó, ya digo, un subtexto que creo que queda bastante claro, que es sutil, no es en tu cara, sí, pero que está ahí, acompañado de una muy buena dirección, con las interpretaciones también bastante aceptables. Sí, ella, de verdad, son de estas cosas que dices, me tiro a la piscina ahora mismo, pero me fastidia mucho porque siempre en terror vemos grandes interpretaciones, lo hemos visto a lo largo de estos... Toni Collette, por Hereditary, eso fue horrible. Si la ponen en Hereditary, o sea, lo que hace esa mujer en Hereditary es brutal. Y pasó totalmente desapercibida. Y aquí tenemos de nuevo a otra actriz que arrastra un trauma que perfectamente podía estar nominada a Oscar. Porque es que se desgarra delante de la cámara. Sí, ¿no? Y hemos hablado de Midsommar también. Florence Pugh está genial en esa película también, tiene un arco dramático muy potente, y otra que podía haber sido como mínimo nominada al Oscar. Es que tiene tal carga dramática que no tiene que envidiarle nada a cualquier drama convencional. Sí. Claro, porque es que ya tiene esos códigos del drama dentro del terror, pero ya sabemos que la Academia de Hollywood, si poco a poco está aceptando darle el Oscar a cosas como La forma del agua, que se adentra un poco en el fantástico, con el terror todavía hay unos prejuicios enormes, y si acaso le premian algo, pues siempre apartados técnicos, pero interpretativos no, y en algunas películas hay interpretaciones dentro del terror que son maravillosas. Es una pena. Yo el único pero que le pongo a esta película, no la duración, porque yo creo que duraba lo que tenía que durar, ya digo, porque se toma su tiempo y se agradece cuando se toma su tiempo, pero sí es... y aquí ya entonces ya sí tengo que entrar en spoilers porque quiero hacer también una comparativa con el final. A mí el final, la verdad que me gusta, pero se nota, ¿vale? El final es muy potente, además sale una criatura, ya eché en falta que esa criatura, parte de esa criatura fuera animatrónica, clásica, porque hubiese molado mucho. De todas formas tiene una escena brutal cuando se le abre la boca y se introduce. Pero desde el primer momento que estás viendo ese final, porque tiene un final y el final, ¿vale? Tiene un final previo. Desde el momento que estás viendo ese final te estás dando cuenta, sobre todo cuando ya has visto muchas películas, de que es muy fácil lo que está pasando, de que ella está venciendo muy fácilmente a esa entidad, exactamente, a ese demonio, a esa criatura, lo que sea, ¿no? No especifica tampoco, no se especifica. Y a mí me fastidió porque yo creo que si se hubiesen tomado más tiempo para que ella se hubiese enfrentado a ese demonio y lo hubiese vencido, sí te hubiese quedado una falsa sensación de victoria con respecto a lo que querían hacer después con su final. Exacto. Y yo me acordé mucho, no pude evitar acordarme mucho de The Ring, ¿vale? Sí. Porque The Ring lo hizo muy bien. The Ring tiene todo un preclímax final en la cabaña, en la que está el personaje de Naomi Watts intentando llegar al pozo, que cae al pozo, que se ve cómo salen los tornillos, o cómo salen los clavos, cómo se ve cómo se caen las pelotas, las canicas, cómo llega el sol. Durante mucho tiempo en ese clima final tú crees que no lo va a conseguir, tú crees que ella va a morir, pero finalmente lo consigue. Y eso te crea una falsa sensación de victoria. Para que luego cuando llega el segundo final, verdaderamente sea un impacto. Y aquí me faltó eso. A mí me faltó que yo la estaba viendo y estaba diciendo, no puede ser tan fácil. Es previsible. No puede ser tan fácil. Se vuelve previsible. Y luego juega muy bien, porque luego hila muy bien con una especie de conclusión que sería, si hubiese pasado así, para luego volverte a la situación original. Y dices, qué pena que no hayan trabajado, ya que te vas a las 2 horas, qué pena que no hayan dedicado un minuto más a esa parte.
Sí. Por lo menos la sensación que me dio a mí. No, yo estoy de acuerdo contigo, es eso, crea, no es lo que tú comentas, ¿no? Parece que a la hora de llegar a ese final ella hubiera sido mucho más intenso y ella tuviera que haberse entregado más, crea esa falsa sensación de victoria y luego pues la sorpresa final pues se agradece. Aquí era bastante más previsible en ese sentido, sí. Una pena, una pena. Es el único pero así Sí. que le pongo yo a esa película porque la verdad, por lo demás, Sí. me ha gustado. Ahora, tiene pinta de secuela a la vista. Sí, porque ha funcionado Ha bastante bien. funcionado muy bien. Han creado un universo nuevo donde te puedes ir por donde quieras. Exactamente. Te puedes ir donde quieras. Y me encantó, también otra cosa que me encantó fue el plano final. Sí. Me parece súper potente, Mm. pero súper potente. Sí. Nunca un reflejo había sido tan potente. Exacto. Y los títulos de crédito del inicio, cuando empieza la película, que sale así como de repente, plop, 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 plop. Sí. ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? y al final parecido, no sé, tío, es que... No, yo la disfruté, es que... Es lo que hemos comentado. Va al cine, la disfruta. Llevamos también un 2022 que nos venden cada semana la mejor película de terror del año, luego la ves y dices, no era para tanto. O la mejor película de terror de la semana. Exactamente, exactamente. No, sería la mejor película del año de esta semana. Y son decepción detrás de otra, algunas sí funcionan, otras no tanto, pero esta la verdad es que sin ser muy original, juega muy bien con los códigos, tiene sus textos, tiene buena interpretación, está bien dirigida. Nosotros felices. La verdad que... Felices con la sonrisa en la cara. Smile, pero de verdad. No te lo chungo. Ya digo, la recomiendo. La recomendamos, la La recomendamos. recomiendo mucho. No estoy diciendo que sea una obra de arte, no estoy diciendo que esté a la altura de lo mejor de lo mejor. Y no estoy diciendo que tampoco sea lo mejor de lo mejor porque este año ha sido flojo. Claro, no, claro. estoy diciendo que ha sido, honestamente, para mí ha sido una muy buena película. Ha sido Una una buena agradable película sorpresa. que de hecho, cuando salga en algún formato o cuando salga en plataformas, me gustará volver a ver. O sea, Exactamente. no voy a verla porque no voy a volver a verla porque no tengo más tiempo, porque creo que es una película que con un segundo visionado hasta se disfruta. Seguramente sí. Hasta Seguramente sí. ¿Algo más que añadir? Pues nada, que la gente vaya al cine a verla. Seguro que con lo bien que está funcionando aguanta hasta Halloween. Seguro. De manera que o que esperen a la fiesta o que vayan pronto a verla porque merece la pena. Ya estamos en el mes del terror. Sí, ya. la verdad es que sí. Es un buen momento para ver cualquier película de terror. Octubre es el mes del terror. Exacto. Tenemos que empezar a decir que octubre es el mes del terror. Pues sí, hay que ver cine de terror todo el año, pero en octubre ya tenemos la excusa perfecta. Por una larga vida del terror. Exactamente. Pues bueno, hasta aquí esta sensación discontinua. Sesión discontinua. Había dicho sensación. Sensación discontinua. Las sensaciones buenas que me dio la película. Exactamente. Hasta aquí esta sesión discontinua dedicada a Smile, que a mí me dejó una sonrisa. Así fue como acabó. Cuando acabó la película, yo acabé con una sonrisa en la cara y mira que aquí acaba como acaba. Y nada, lo de siempre. Redes sociales, que es lo que más continuo tenemos. Que lleva aquí Juan Luis. Que por cierto, libro a la vista, ¿vale? Tenemos ahí un libro, ya hablaremos. De hecho, cuando se presente el libro, yo le he dicho a Juan un montón de veces que haremos o rollo podcast, Sí. o rollo pedazo de sesión discontinua, o serán podcasts que grabemos y hacemos las dos cosas a la vez. Para hablar de su libro, porque Juan Luis vendrá para hablar de ese libro. He venido a hablar de mi libro, como para comprar. Libro Fantastic Factory, El cine de los condenados. Un libro en el que desmenuzo toda la productora aquella de los años 2000, de Brian Yuzna y Julio Fernández, que habla de distintas películas que se estrenaron, Dagon, Faul, La venganza hasta la sangre, Roma Santa. Le he dedicado 2 años muy intensos de mi vida a escribirlo, lo edita ahora Pelgetín Creaciones. Y en noviembre, a principios de noviembre ya está en tienda y voy a poder disfrutarlo y ya voy a poder desembarazarme de él de una vez. Con este libro le voy a hacer Juan Luis una comparación que sé que le va a gustar. Y es que me acuerdo de la anécdota que contaba Guillermo del Toro sobre Santiago Seguro, que le decía, Miguel, escribe ya, cabrón, eres muy perro. Da igual. Y me he acordado mucho de esa anécdota durante estos 2 años. No, y me decía mucho, venga, que eres George R.R. Martin de Linares, porque no había manera de acabar ese libro. Pues ya estaba en preventa, vendieron todos los ejemplares, ya mismo sale a la venta, merece mucho la pena, viene con entrevistas súper interesantes, además con entrevistas que lo bueno que tiene es que como vienen con la perspectiva de los años, exacto, se ven de otra manera, es decir, tú puedes tener las películas, puedes tener una película con un montón de extras ahí que está genial, pero este libro aporta cosas muy interesantes a todos los que son amantes del terror. Ya os digo yo que yo he tenido la suerte de poder leer extractos, es una maravilla. Quien siga a Juan Luis por su blog y por sus críticas sabe cómo escribe, sabe lo minucioso que es, sabe lo sistemático que es a la hora de estructurarlo.
merece la pena cada uno de los euros que cuesta ese libro y Fantastic Factory, si es que no hace falta vender más cosas más que la Fantastic Factory. Me he puesto colorado. Bueno, hasta aquí ya sí esta sesión discontinuada. Nos vemos en la siguiente, que lo mismo es un especial de Halloween o lo mismo ya nos metemos en Navidad. Porque un especial de Navidad, cine navideño. Viéndolo visto, no prometo nada. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.